Benedetti, que si reunimos todos sus nombres, tendremos que llamarlo como es en realidad: Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, así todo, nació en Paso de los Toros en 1920. Entonces el próximo 14 de septiembre cumpliría 100 años. Murió en Montevideo el 17 de mayo de 2009. Sus incontables lectores, sobre todo en el mundo hispanohablante, se acercan fundamentalmente y se acercan con lealtad y con admiración a la poesía y a la narrativa del autor. Por eso yo en estos breves momentos voy a detenerme en su labor en la prensa, una extensa labor en la prensa. Sus notas periodísticas eran sobre literatura, teatro, cine, incluso sobre danza y pintura. Y no todos sus lectores saben siquiera que esas notas existen o que esa actividad en la prensa existió. Pero creo que son fundamentales para comprender la dimensión total del creador. Benedetti realizó su aprendizaje diversificándose en distintas modalidades de escritura, como otros de sus compatriotas nacidos hacia 1920. El periodismo fue una actividad que desarrolló con método y con pasión. Fue el medio que encontró para ejercer el oficio de lector, el lugar donde dar cuenta de sus afinidades y sus diferencias estéticas. Para Benedetti, la crítica periodística se convirtió en un ejercicio esencial de escritura, cuya continuidad y exigencia abrieron la puerta a su prosa literaria de tono coloquial, que es una de sus características, ¿no? También por eso creo que es erróneo pensar la producción crítica y la producción ensayística, en la que ahora no me detengo, pero es fundamental en la obra de Benedetti. Decía, sería erróneo pensarlas en forma aislada. Todo hace una unidad. Evocar esas zonas de su escritura, estas de la prensa, nos ayuda a acompañar el pensamiento de quien desde sus comienzos fue un agudo observador de sucesos, de costumbres, de protagonistas de su país y de América, de Latinoamérica. Recordemos que entre fines de los años 40 y mediados de los 60, Benedetti compartió espacios en distintos medios de prensa y en las revistas de la época, que eran muy importantes, las revistas culturales y revistas literarias, compartió espacios de encuentro y de disidencia, no siempre eran de encuentro, a veces eran de disidencia, con Emil Rodríguez Monegal, Homero Alsina Tevenet, con Idea Vilariño, Ángel Rama, Ida Vitale, Arturo Sergio Vizca, Manuel Claps, Rubén Cotelo. Estos y otros críticos, básicamente integrantes de la generación del 45. Este grupo maravilloso que ayudó a consolidar una nueva época cultural en el país. En una ciudad como Montevideo, que gozaba de cines, teatros, librerías, donde en pocas manzanas del centro circulaba toda la vida intelectual, ellos y ellas se apropiaron de espacios periodísticos a los que convirtieron en escenarios calificados para divulgar la creación nacional y extranjera. Y entonces colaboraron en la gestación de un verdadero mercado para la escritura y para la lectura, que encendía esos diálogos de los que les hablaba y no pocas veces la polémica. Para terminar, acudo a las palabras del escritor mexicano José Emilio Pacheco, que escribió el prólogo a los cuentos completos de Benedetti, y acudo a esas palabras porque hablan de lo mismo que estoy comentando. Pacheco mencionaba que Benedetti es uno de los muy pocos autores leídos en todos los países del idioma y en innumerables traducciones, porque su obra que es radicalmente uruguaya y montevideana, es vista no solo como la historia íntima de su patria, dice Pacheco, sino como la gran crónica interior de todo lo que ha pasado en Hispanoamérica durante los 50 años que abarca su producción. Al referirse a un corpus tan vasto, ¿qué hace el mexicano?
pone en relación las prácticas de las que venimos hablando, las prácticas del narrador, del poeta, del dramaturgo, del ensayista, del crítico literario, del periodista cultural, que todo eso era Benedetti, y destaca, Pacheco, el cuerpo coherente de ideas que enriquece cada género con la experiencia ganada en los demás. O sea, lo que Pacheco dice es que todo el ejercicio de escritura de Benedetti, en el género que fuera y de la forma que fuera, va enriqueciendo cada uno al otro. Todo el trabajo entonces crítico y de creación literaria parece posible gracias a este gran diálogo. Y también, dirían quienes siempre hablan de sus estudios en el colegio alemán, fueron posibles gracias a la disciplina profesional de Benedetti, ¿no? Y también, diríamos, a las condiciones de producción y lectura de una época de oro. Recordar entonces su ejercicio en la prensa escrita y en las revistas literarias y culturales no puede dejar de estar presente en los festejos de estos 100 años. Cálculo de probabilidades. Cada vez que un dueño de la tierra proclama: para quitarme este patrimonio tendrán que pasar sobre mi cadáver, debería tener en cuenta que a veces pasan.